Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Llegamos al quinto libro, La Orden del Fénix. Publicado el 21 de junio de 2003 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y en 2004 por Editorial Salamandra en España. Esta cuarta secuela se caracteriza por ser el tomo más largo de toda la saga, suceso medianamente anómalo, dado que la misma autora unos cuantos años antes, bien había mencionado que el Cáliz de Fuego sería el ejemplar más extenso de la heptalogía. Claramente, podemos percatarnos que mintió. Solo mírenlo, parece una Biblia, podrías matar a alguien con él si lo avientas bruscamente. El tomo en su versión inglesa cuenta con 766 páginas, 870 en su versión estadounidense, y 893 en su edición española. Historia. Recapitulemos. Resulta ser que el torneo de los tres magos no fue más que una trampa, la cual pretendía acercar a Harry al Señor Tenebroso, permitiendo pues que éste lograse volver a la vida. Bajo un angustiante, terrorífico y opresivo momento, que solo podría haber sido extraído de los recovecos más horrendos de una diabólica pesadilla, nuestro héroe verá como su más grande temor toma forma corpórea y le reta un duelo a muerte. Tan solo por poco, Harry logra escapar de su némesis y volver a Hogwarts, solo para hacer pública la noticia de que el ente más dañino y malévolo que los magos han tenido jamás, ha regresado a atormentarlos. Es aquí cuando aparece el nuevo libro, retomando la historia a unas cuantas semanas de esta pesadilla hecha realidad. Mientras Harry permanece aislado en la casa de sus tíos, en la comunidad de los magos ha estallado la hecatombe. Tras anunciar la resurrección de Lord Voldemort, Albus Dumbledore, quien apoya incondicionalmente a Harry, se ha vuelto el blanco de críticas y ataques de desprestigio por parte del Ministerio de Magia, el cual sostiene que el anciano mago solo desea avivar la incertidumbre y causar inestabilidad en la masa. Para evitar cualquier foco de insurrección por divergencias ideológicas, el ministro de Magia Cornelius Fudge designa como inspectora educativa a la tiránica Dolores Umbridge, quien, decidida a imponer el orden, desatará una inquisición interna en el colegio Hogwarts. Mientras la comunidad mágica comienza a resquebrajarse entre los que se rehúsan a creer y los que toman conciencia de la amenaza en puerta, Harry, Hermione y Ron, aterrados por la falta de preparación en combate con que cuentan, deciden formar un grupo clandestino donde, junto a otros alumnos, se prepararán para los oscuros tiempos que se acercan. Nos encontramos ante el tomo menos querido y más criticado por parte del colectivo de seguidores del Niño Mago de Cuatro Ojos. Estos, alegan que la cuarta secuela de la saga no es más que un manojo de hojas y tinta aburrido, que lo único que hace es estancar a la saga y quemar tiempo al extenderse inoficiosamente, mientras entrega por conclusión final elementos que se veían venir desde hacía un buen tiempo. He de mencionar que hasta cierto punto tienen razón, pero al mismo tiempo, siento que ignoran características puntuales del libro, que no solo enriquecen el universo en general de Rowling, sino que hacen madurar a toda la saga aún más. Lo primero que podemos decir sobre La Orden del Fénix, es que es una novela muy introspectiva, psicológica hasta cierto grado. Verán, a diferencia de la primera, cuarta, sexta y séptima entrega, que dependiendo el momento se distanciaban durante su narración de Harry para así abordar aristas y perspectivas distintas de la historia, este quinto tomo es relatado en tercera persona, con un narrador omnisciente limitado que nunca se separa del niño mago. Todo lo anterior ocasiona que la sensación de soledad en la que se ve envuelto nuestro héroe a lo largo de la novela se proyecte al lector, y al mismo tiempo, lleve al joven hechicero ya de 15 años a la autocrítica, a soliloquios y a monólogos mentales en los que evalúa todo lo que le rodea y la forma en la que reacciona ante ello. Este movimiento narratológico trae a la saga una nueva visión sobre el crecimiento del protagonista, por no decir que le permite acompañar al leyente en la maduración ya no solo física sino también psicológica del personaje, de una forma muy completa, con un abanico repleto de sensaciones y posibilidades. Ahora, saliéndonos de la construcción narrativa de la pieza literaria, resulta pertinente puntualizar y reconocer que el libro en verdad se toma su tiempo en narrar la historia, incluso quizá más del que debería. Aunque en ningún momento se torna pesado, está claro que va a un ritmo muy sosegado, apartando generalmente parte del desarrollo focal de la historia con el fin de exponer y expandir el mundo mágico donde se desarrolla la acción. ¿Y qué tan bueno o malo es esto? Pues, realmente no hay que satanizar tanto este aspecto.
Miren, a estas alturas, la saga ha conseguido convertir el paisaje en el que se desarrolla la historia en un personaje más, y no lo digo por la sala de menesteres de Hogwarts, hablo más bien en general, me refiero a que el entorno que rodea a nuestros héroes, gracias al montón de información que la autora ha aportado y sigue aportando a día de hoy, ha convertido a toda esa sociedad mágica en algo vivo, en algo que se siente, algo con lo que los personajes interactúan de una forma verosímil, algo que ha sido capaz de trascender conforme más libros aparecen. Al principio, cuando nuestros protagonistas no eran más que niños, su interés por la sociedad que les rodeaba era ínfimo y precario, a tal punto que no eran muy capaces de ver más allá de ellos mismos y el colegio en general. Pero ahora que son adolescentes y ya están más conscientes de la gravedad de la situación a la que se enfrentan, al mismo tiempo ya son capaces de ver más allá de sus narices, y por lo tanto, prestar más atención a una sociedad convulsionada y alertada que, bien se podría decir que aunque sabe la verdad, prefiere no oírla, prefiere vivir en la mentira para no enfrentarse a la cruda realidad. Esto último, va sujeto a enfoques políticos, claro está, puesto que, si los mismos dirigentes son incapaces de reconocerse en la problemática, entonces la gente del común está perdida. Evidentemente, muchos podrían tomar esto como una crítica social bastante fuerte. Está claro que Rowling pudo restarle a su obra al menos unas 200 páginas, y quizá hasta un poco más, porque sinceramente, teniendo tan poco que contar dentro de la trama principal en comparación con el cuarto libro, donde la historia era más complicada, se excede y extiende la trama y momentos de manera innecesaria. A pesar de todo, se debe recalcar que esta extensión resulta ligeramente justificada, no hace mal a la novela bajo ningún motivo, o tan siquiera hace aburrida la historia, todo lo contrario, la vuelve más interesante y la enriquece. Ahora, la novela no solo se queda en lo expuesto. Ahonda un poco más de lo que uno pensaría dentro de esa problemática política y social que plantea. La opresión despótica que se presenta en la forma en cómo Dolores Umbridge se comporta durante su clase, y periódicamente en todo el colegio una vez se vuelve directora, refiere evidentemente dentro del texto a la creación de masas a partir de las instituciones formadoras del Estado, de autómatas sin vida programados para trabajar y para nunca pensar diferente o actuar diferente, para siempre decir que sí a su gobierno, siempre siendo fieles a un sistema, siguiendo un líder tirano que actúa pensando bajo el falso ideal de por el bien de todos. Another Breaking the Wall, señores. El libro podrá ser más largo de lo que debería, pero este tipo de detalles lo justifican con demasía. Por cierto, eso me recuerda que nos encontramos nuevamente frente a ese bucle irrompible el cual parece haber apadrinado la saga y a la cual se niega a abandonar. Otra vez nos percatamos que no es hasta el final del curso escolar que Harry se enfrenta con el villano, y a diferencia del Cáliz de Fuego, aquí no hay una explicación muy coherente para ello. Sin embargo, por fin se agradece que Rowling haya dejado descansar al niño mago, y le permitiera tener por fin un 31 de octubre sin mayores tropiezos. Es a partir de esta novela, donde se da inicio a la Segunda Guerra de los Magos. Personajes. En el libro se explora bastante en este ámbito, de hecho, me atrevería a decir que es de las entregas donde la autora se luce más en este apartado. Aquí, no solo se aventura a explorar en la psiquis de su pieza central y su dicotomía interna entre luz y oscuridad, sino que va mucho más allá. En lo concerniente a personajes secundarios se profundiza de buen grado en muchos de estos, tal es el caso de Snape o Molly Weasley, siendo esta última la que nos brinda uno de los momentos más enternecedores, dramáticos, emocionales y escalofriantes del libro al exponer su miedo por la pérdida de algún familiar cercano. Los entes nuevos integrados al reparto encajan a la perfección con la historia, por ejemplo Dolores Umbridge, que si bien es uno de los personajes más crueles y detestables que la rubia escritora ha podido crear jamás, es malvadamente maravillosa, ha sido cuidadosamente construida. En este apartado me gustaría resaltar en específico a tres personajes. El primero vendría a ser el torpe compañero de curso Neville Longbottom. Si bien en la anterior entrega se nos hablaba sobre su pasado, siendo una especie de abrebocas, aquí no solo conocemos más sobre su personalidad, sus traumas y su infortunio, sino que nos damos cuenta que Neville hace parte de una de las historias más trágicas de todos los libros, estando de una u otra forma conectado con la desgracia de Harry. Es en esta novela donde se comienza a apreciar un crecimiento inmensurable en el personaje, donde literalmente le vemos esforzarse por progresar, por dejar de lado la timidez y la torpeza de su ser y así poder demostrar su valía. De ahí que sea un compañero invaluable y más que útil para Harry en la incursión al ministerio. El segundo vendría a ser el anciano pero gran mago Dumbledore. Su participación en esta novela es una de las más enriquecedoras hasta la fecha, y esto se debe a que por fin, su silueta enigmática comienza a deshacerse. Comenzamos a ver dentro de aquellos profundos ojos azules del director a un ser humano repleto de fallos como todos, que no es tan perfecto como solía verse de lejos. Si en la entrega anterior nos percatamos que Dumbledore no sabía qué caminos tomar, perdiendo el control por breves momentos, aquí prácticamente nos damos cuenta que lo ha perdido por completo. El sabio hechicero ha arrastrado con él un grave error a través de los años que ahora ha perjudicado a muchos. El tercer personaje que me gustaría resaltar, vendría a ser nuevamente Harry. Rowling explota de manera ideal a nuestro pobre protagonista. En este volumen, se exploran muchas facetas antes desconocidas del personaje y al mismo tiempo se afianza su personalidad de una forma inimaginable. Es por eso que aquí vemos a un chico prácticamente inundado por el miedo hacia el ser que mató a sus padres, un chico frustrado que por más que lucha y se esfuerza, se percata que ya no tiene control sobre sus propios actos, que es una pieza más en un juego de ajedrez y nadie parece darle una concreta explicación sobre el porqué de ello.
En la Orden del Fénix podemos apreciar cómo el chico Potter se enfrenta a sentimientos como la desolación al descubrir que su padre fue justamente el tipo de personas que él detesta y repudia, los dilemas amorosos que surgen tras intentar entablar una relación seria con su amiga Cho-chan, la culpa al darse cuenta que expuso innecesariamente la vida de sus amigos en un peligro mortal, e incluso la pérdida, o más concretamente la muerte es otro elemento que aqueja a nuestro héroe, siendo apreciable y muy importante en la obra. Todos estos sentimientos Harry deberá aceptarlos y superarlos para poder madurar más y, me atrevería a decir, a dejar forzosamente su adolescencia y perfilarse cada vez más hacia la adultez. Harry ahora sufre de un gran estrés incontrolable, lo que le hace tratar mal a sus amigos, gritar más de la cuenta, incluso adquirir actitudes algo violentas frente a aquel director de barba blanca que ha admirado durante tanto tiempo. Esto último, le lleva nuevamente a adoptar conductas muy propias del mismo Voldemort, cosa que le asusta aún más. En conclusión, Harry Potter y la Orden del Fénix es una gran secuela, una estupenda y fantástica quinta entrega que aborda de manera excepcional a los personajes, y si bien nos cuenta algo que pudo resumirse en menos páginas, no deja de ser un libro de calidad, que se atreve a ahondar en temas nuevos y más serios, y en detalles tremendamente ricos para la saga, que no solo le otorgan un gran valor, sino que justifican su prolija extensión. Por todo lo anterior, le doy un más que merecido 9,3 puntos sobre 10, connotándolo como sobresaliente y muy recomendable. Al igual que Cuarón, Newell optó por encargarse nada más de la creación de una sola película de la franquicia. Por ello, la Warner nuevamente comenzó a buscar a un nuevo dirigente para el proyecto, que dicho sea de paso, procurase quedarse en el puesto hasta que las adaptaciones restantes fuesen hechas. Tras rebuscar múltiples posibilidades, al final encargaron el trabajo a David Yates, un director británico que hasta ese entonces no había dirigido más que telefilmes, cortometrajes y miniseries. Sinceramente, no sé qué carajos se les pasó por la cabeza a los directivos de la productora al elegir a este hombre. Supongo que no cobraba demasiado. Asimismo, Steve Klotz, el habitual guionista de la saga, decide hacer una pausa en su trabajo, delegando su puesto a un sustituto. Al final, Michael Goldenberg, quien contaba con una experiencia algo modesta en el ámbito de adaptar libros, terminó con la increíble responsabilidad de llevar la novela más extensa del Niño Mago a la pantalla grande. Tras contratiempos menores en la producción, La Orden del Fénix fue estrenada a nivel mundial el 12 de julio de 2007. La adaptación de la quinta novela se transformó en un exitazo automático de taquilla, siendo capaz prácticamente de multiplicar 9 veces la inversión inicial. A día de hoy, 2 de julio de 2015, el filme se sitúa como el 30º más taquillero de toda la historia. Analicemos la historia de la película. Es en este punto donde ponemos en tela de juicio la dificultad de adaptar esta novela al cine. Sí, el texto en el que se basa podrá ser el más largo de toda la saga, pero como bien lo mencioné antes, gracias a su tendencia a divagar, extenderse en detalles y arrinconar la trama principal, viéndolo en perspectiva, realmente la complejidad de trasladar de un formato a otro la historia se reduce considerablemente. Lo que se presentó por argumento final dentro de este filme terminó siendo un resumen muy bien estructurado y conciso de la novela. La obra simplemente va al grano, y procurando nunca tener un ritmo acelerado, opta generalmente por no detenerse en elementos que desvíen el hilo primordial de la historia. Tristemente, gracias a este uso de recursos se pierde mucho jugo de la trama, sobre todo dentro de los personajes, pero por lo menos se aseguran de sintetizar la novela coherentemente sin mayores tropiezos y sin dejar tantos elementos en entredicho. Además, cabe resaltar que el largometraje es capaz de conservar el conflicto político y social tan contundente del tomo, e incluso, proponer y reforzar un nuevo tema o mensaje a tratar, desarrollándolo más que satisfactoriamente. Este nuevo tópico ahonda en el valor de la amistad, elemento que desde el inicio de la franquicia ha sido de peso mayúsculo y que, aunque en la pieza literaria no estaba tan presente, para la película sienta como anillo al dedo, trayendo a colación escenas bastante bellas. La batalla en el Ministerio de Magia ha sido reducida en comparación con la novela, en la que se visitaban muchísimas más salas del Departamento de Misterios. A pesar de todo, lo que se nos ha entregado es glorioso en todo el sentido de la palabra. Un clímax emocionante que deja el corazón del espectador en la garganta, primero con la destrucción de la Sala de las Profecías, luego con la lucha encarnizada entre mortífagos y la Orden en la Sala de la Muerte, y por último pero no menos importante, una épica y orgásmica batalla entre Lord Voldemort y Albus Dumbledore. Simplemente extraordinario. Eso sí, se echa en falta la conversación tan reveladora entre el protagonista y el anciano mago de barba blanca que aparece ya por el final del libro. Creo que fue un detalle muy desaprovechado y que de verdad habría valido la pena ver. Ahora, si nos ponemos a escudriñar más las falencias del guión, nos toparemos con unos cuantos elementos reprochables. En primer lugar, nunca se aclara que fue de Barty Crouch Jr. Dado que Mike Newell nunca especificó al final del Cáliz de Fuego el paradero del personaje, dentro de las adaptaciones Crouch seguía vivo. David Yates hace caso omiso de este cabo suelto y pasa de él, dejando que el espectador simplemente intuya qué pudo suceder con tal ser. En segundo lugar, soy el único que notó lo ridículo que resulta ver cómo un montón de adolescentes puede colarse a un establecimiento gubernamental en horas de la noche sin mayor problema. En tercer lugar, el arco de la Sala de la Muerte es un elemento confuso de la cinta, que nunca tiene una auténtica explicación.
cuarto lugar, sabiendo que la profesora McGonagall hacía parte de la orden, resulta extraño que el trío protagónico no decidiese pedirle ayuda tras la visión de Harry. Sé que el grupo ya ha demostrado previamente que gusta ser autónomo, y sé que la profesora en aquel momento se encontraba gravemente herida gracias a cierto hecho que casi provoca en mi ser un infarto fulminante, y que según tengo entendido también ocurre en la película, pero desgraciadamente nunca apareció en el corte final. Sin embargo, por lo menos hubiesen mencionado la posibilidad de contactarla, o de fijo hubiesen aclarado la situación. Aunque se rumorea que para la realización del largometraje se filmó el material suficiente para una película de 3 horas, no existe versión extendida de la cinta y las pocas escenas eliminadas que se han dado a conocer son basura obsoleta. La Orden del Fénix termina por ser un trabajo fílmico funcional, tanto como adaptación y como pieza independiente. Personajes y actuaciones. A diferencia del libro y como era de esperarse, por cuestiones de tiempo, en la adaptación no se profundiza como se debería con los personajes. Esta hubiese sido la ocasión perfecta para explotar al máximo la actuación de Daniel Radcliffe, dejando ver con ello facetas muy únicas de Harry, como el miedo, la aceptación de la muerte y la ira, o mostrar la humanidad repleta de imperfecciones que se halla tras los ojos azules de sabio Dumbledore. Pero por desgracia nada es perfecto y hay que atenerse a un tenue trato de estos aspectos. Una lástima. Pero, venga, al César lo que es del César, que ligeramente los conflictos internos de los personajes sean presentados no significan que lo hagan mal. A la hora de la verdad se deja que los personajes hablen sobre lo que sienten, y al mismo tiempo tengan pequeñas oportunidades para plasmar aspectos interesantes de su ser. Véase por ejemplo a Neville, que poco a poco comienza a madurar emocionalmente, a obtener más confianza de sí, a salir de esa crisálida. De igual manera, ver a Hermione rompiendo las reglas tan deliberadamente dada la situación, dice mucho del personaje y de sus valerosas convicciones. Las nuevas incorporaciones al reparto son perfectas en toda regla, y quisiera resaltar 3 por sobre los demás. Primero está Bellatrix Lestrange, interpretada por la preciosa Helena Bonham Carter. En el libro, el personaje de la lacaya número 1 del Señor Tenebroso es un ser despreciable y ladino, cuya devoción por su amo raya directamente con lo extremo. No obstante, creo que el verdadero odio hacia el personaje por parte del espectador no despierta sino hasta el último tomo. En la película, este personaje se ve descomunalmente enriquecido gracias a la actuación de Carter, quien inyecta en Bellatrix una dosis de locura e inclinaciones sádicas sorprendentes, que la hacen única, exquisitamente malvada. En serio, no pudieron tener una mejor decisión cuando eligieron a esta excelente actriz para el papel. Es perfecta en su rol. En segundo lugar está Evanna Lynch, quien interpreta a Lunática Lovegood. Esta hermosa chica también resulta siendo perfecta para el papel, como si del mismísimo libro hubiese sido extraída. Aplica de forma acertada ese aire de ensoñación tan característico de su personaje y además, cumple a lo largo de la obra la oportuna función de traer a discusión el ángulo más estrambótico y más peculiar de cada situación. En tercer lugar, pero no menos importante, está Imelda Staunton, quien dio vida a la desalmada Dolores Umbridge. Debido a que su personaje no tuvo el tiempo suficiente durante la película para una exposición prolongada, Staunton compensa este inconveniente con su interpretación, que no podría ser más que excelente. La actriz impone una actitud histérica, dogmática y cruel que la hace inolvidable, que le otorga esa aversión inherente a su ser, que a lo largo del libro se forja mediante un alto compendio de acciones. En general se puede decir que las actuaciones son excelsas y los personajes han sido tratados bien, pero pudo obtenerse un mejor resultado. Efectos especiales. Aunque a primera vista no habría mucho que decir en este apartado, lo cierto es que resulta ser todo lo contrario. Esta quinta entrega ha implementado de forma muy impresionante los efectos visuales, el maquillaje, el vestuario y el departamento de arte en general. Partamos de lo que pienso yo vale más la pena resaltar. El set de la Sala de las Profecías y el atrio del Ministerio de Magia. El primero es bellísimo dentro de su simpleza, y guarda dentro de sí un toque místico y siniestro, quizá hasta terrorífico, muy bien conseguido. Además, el simple hecho de que haya sido construido completamente por pantalla verde es algo suntuoso. En cuanto al vestíbulo del ministerio, ataviado de esa paleta de colores azabaches, dorada y esmeralda, trae a la vista un recinto muy elegante e imponente, que exhala magia desde todos sus puntos y detalles, y que se explora bien, a partir de múltiples ángulos, durante la pelea final de la historia. La escena de los fuegos pirotécnicos de los Weasley, la aparición de los Thestrals, o del hermanastro de Hagrid, poseen unos efectos por ordenador sobresalientes, que integran a la perfección los actores reales con los ambientes virtuales. Las coreografías implementadas durante los múltiples duelos de magos que se presentan durante la cinta, son increíblemente fluidas y dinámicas, entregándole a cada hechicero adulto su propio y único estilo de desenvolverse durante el combate, como si de un enfrentamiento de esgrima se tratase. De ahí que se presenten desde ademanes repletos de florituras, hasta desplazamientos secos y bruscos. Simplemente, una genialidad de ver en pantalla. Música. El asiento del compositor nuevamente quedó vacante, y Nicholas Hooper llegó para ocupar el cargo. Hooper utiliza como columnas de soporte en su trabajo las composiciones previas que Williams y Doyle crearon para la saga, construyendo al final una banda sonora con bastante personalidad y brillo. Esta última cuenta con piezas melódicas potentes, lóbregas y hasta juguetonas cuando se lo necesita. Nicholas Hooper no es John Williams y tampoco Patrick Doyle, pero a la hora de la verdad no necesita serlo, no tiene mucho que envidiarles a sus antecesores en el cargo, aunque podría mejorar un poco más para alcanzar la excelencia. Dirección.
A diferencia de los directores que en el pasado se encargaron de la saga, Yates no trae demasiados componentes nuevos a la franquicia, llanamente cumple con su trabajo, superando las expectativas. En manos de alguien un poco más experimentado, creo que la película hubiese sido un poco más larga y se habría profundizado más en la psiquis de los personajes en general, o en Harry concretamente. Pero tampoco condenemos a la hoguera a Yates, a fin de cuentas lo que hizo estuvo bien. De hecho existen escenas y secuencias a lo largo de la película ejecutadas maravillosamente, como toda la incursión en el ministerio, la gamberrada de los gemelos Weasley, o hasta incluso escenas simples como la charla del trío protagónico antes de Navidad. Y hablando de esta última, he de decir que es un conjunto de fotogramas que resulta encantador de ver. Además, no olvidemos que ayuda de a poco, junto con otro par de escenas similares, a solidificar una subtrama sobre amistad y lealtad. Es gracias a esta subtrama construida de a poco, que la posesión de Voldemort a Harry resulta ser un punto tan bien llevado y emocional de la película. La crítica hacia su trabajo se mantiene, debió ser un poco más visionario durante la dirección, cosechar a partir de lo entregado por sus antecesores en el puesto, y sembrar también sus propias visiones de la saga. Eso me recuerda, quisiera resaltar cierto detalle sobre esta cinta, que se convertiría en algo habitual hasta la última de las adaptaciones, un detalle que me descoloca bastante, siempre que reparo en él. ¿Notaron que es a partir de esta entrega que el anciano hechicero de barba blanca no vuelve a usar sus características gafas de media luna? No entiendo por qué omitir un elemento tan característico del personaje. Sé que muchos podrían decir que Dumbledore aparece sin los lentes a manera de ejemplificar ante el público ya sin barreras, su fragilidad humana natural. Admito y quiero pensar que esta deducción es completamente verídica, y que no se debe a un descuido demasiado evidente por parte de los encargados de script. Lo cierto es que, a fin de cuentas, el personaje se ve raro, incompleto sin sus cristales. Conclusión. Harry Potter y la Orden del Fénix es una secuela interesante, cuyo director tuvo la bendita suerte de que el material en el que se basa fuese tan condescendiente de dejarse sintetizar, sin mayores inconvenientes o pérdidas. Como continuación es sólida, aunque no es que traiga a colación demasiados elementos nuevos a la franquicia. No obstante se exalta su muy bien logrado clímax, y su exposición de la crisis política y social presente en la novela. Es por todo eso y por más, que como calificación le otorgo un 8,4 sobre 10, tomándola como una obra independiente, y un 8,2 sobre 10, tomándola como una adaptación. Con esto terminamos por hoy y entramos automáticamente en la etapa final de este especial, aquella indudablemente tan agridulce de apreciar y que sacó las auténticas cualidades y defectos de Yates como director. Sin nada más que decir, los espero en la crítica a El misterio del príncipe. Good night a todos.